O sea, nosotros creemos mucho que la cultura es la verdadera habilitadora de una estrategia exitosa, Ujú. ¿no? Vienen las empresas grandes y un poco que nos contratan para que los incomodemos, para que los saquemos de su zona de confort, nos compramos el reto pues como si fuese nuestro, ¿no? Está metido en el ADN de Mambo construir una cultura en donde los mamberos pues les encanta su chamba y creo que eso nos da un edge diferente, ¿no? Este programa llega gracias a Gloria y Alicor. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Marcas y Mercados. Hoy día me acompaña Nicolás Aramburú. Nicolás es socio fundador y CEO de Mambo. Y hoy día vamos a enterarnos cuál es la propuesta de valor de Mambo y qué es lo que han hecho en estos 15 años en el mercado. Gracias Nicolás por estar acá. No, encantado, gracias, Fla. Cuéntame, ¿cómo nace Mambo? Mambo nace no siendo Mambo. De hecho, Mambo nace hace 15 años siendo bien parecido a este nombre, se llamaba plaza21.com. Ya. En el 2011 nosotros hicimos el primer marketplace del Perú. Quisimos hacer el Amazon peruano. Ya. Y nos fue bien en un inicio, crecimos un montón, hicimos un montón de bulla. De hecho, salimos en Perú 21 en algún momento hablando del tema. Pero de ahí entraron los grandes players, ¿no? Mercado Libre, Linio, Falabella, y un poco que nosotros que éramos emprendedores de nuestro bolsillo, vimos que el negocio no tenía mucho futuro. Y en paralelo, las tiendas con las que trabajábamos en Plaza 21 nos comenzaban a pedir servicios profesionales de redes sociales, ¿no? Esa era la época cuando Facebook recién abría las páginas para empresas, Ujú. y ahí nace Mambo, ¿no? Comenzamos a manejar primero redes sociales para empresas, arrancamos llamándonos más Like It, se llamaba la empresa original, Ujú. todo sobre la misma razón social. Pero nos comenzamos a meter en temas de transformación digital, esos fueron nuestros primeros servicios y eso ha ido evolucionando a una consultora hoy día especializada en transformación estratégica, digital, temas de marcas, de transformación cultural, que es por lo que nos hemos hecho más conocidos, creo yo. Y bueno, ahora 15 años después seguimos acá, bajo la misma razón social, pero un poco transformados, ¿no? Claro, siempre reinventándose. Ujú. Ahora, pero nacen con una propuesta de valor distinta, porque yo me acuerdo que cuando los he visitado hace ya varios años, me contaste que ustedes proponían al equipo de trabajo el proyecto y cada uno decidía en la empresa, o sea, tienen una filosofía distinta, cada uno decidía si le provocaba trabajar en el proyecto o no le provocaba, Claro, claro. ¿no? Y tienen toda una estructura súper diferente a lo normal. Sí, no, más que si le provocaba era, o sea, nosotros creemos mucho que la cultura es la verdadera habilitadora de una estrategia exitosa, Ujú. ¿no? Y en línea con eso, nosotros hemos tratado de construir en Mambo una cultura muy potente que sostiene esa propuesta de valor que entregamos a las empresas, que es, vienen las empresas grandes y un poco que nos contratan para que los incomodemos, para que los saquemos de su zona de confort, para que los hagamos ir más allá en sus propias propuestas de valor, para que los hagamos empatizar más con sus clientes, con sus colaboradores, ¿no? Y en línea con eso, parte de lo que hemos tratado de construir internamente es cómo hacemos que nuestra cultura haga que los mamberos pues estén absolutamente entregados por la transformación de sus clientes, ¿no? Ujú. Que se comprometan con la visión que tienen sus clientes, que se vuelvan parte Ujú. de ese proyecto, de esa visión. Y ahí es cuando hacíamos este ritual y lo seguimos haciendo, en donde le presentamos a los equipos, viene el cliente normalmente, le cuenta al equipo su reto y el equipo lo cuestiona y decide entrar al reto, ¿no? Ujú. No es que si le provoca o no, ¿no? Es más como generamos ese buy-in que Ujú. hace que el equipo realmente mate por esa transformación, ¿no? Y yo creo que ahí somos bien diferentes que la propuesta, digamos, regular de consultoría, porque uno, no nos ven como externos, sino que nos ven como parte del equipo, ¿no? Es el paso número uno en todo el proceso de Mambo, y dos, nos compramos el reto pues como si fuese nuestro, ¿no? Claro, y eso dentro de lo que haces de la cultura de transformación o de la parte interna de la compañía,
también yo estoy de acuerdo contigo en que si el equipo que va a trabajar en el proyecto no está completamente integrado y se compra Ajá. el issue de negocio o el cuestionamiento que el cliente te propone, no lo va a hacer con alegría. Y yo creo que cuando tú trabajas, haces algo con alegría, el trabajo se vuelve canción, Sí, ¿no? Entonces ya no es, pucha, qué pesado, tengo que ir a ver a este cliente, sino es, mira, qué paja lo que he encontrado, tal cual. vamos a decirle, mira, ¿no? Entonces hay esta cosa interna que te mueve a hacer un mucho mejor trabajo. Tal cual, tal cual. Y está metido en el ADN de Mambo construir una cultura en donde los mamberos pues les encanta su chamba y creo que eso nos da un edge diferente, ¿no? Y lo construimos en varias maneras. Por ejemplo, nosotros no trabajamos los viernes. Ujú. O más bien, no, tu jefe no te agenda los viernes, Ya, ¿no? Es igual, en cualquier consultora no trabajan sábados y domingos. sí. Pero los consultores, si es que tienen un proyecto, un entregable, van a meterle horas el sábado, el domingo, en la noche, lo que fuera, ¿no? Con nosotros es algo similar. Nosotros no trabajamos los viernes en el sentido de que está prohibido que tu jefe o alguien te agende una reunión el viernes. Nadie va, hoy día mi oficina está vacía, hoy es viernes. Pero no es que no trabajamos los viernes, sino que le entregamos el viernes a los mamberos, ¿no? Los mamberos deciden qué hacer con ese tiempo y cómo manejarlo. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre uso el ejemplo de cortarse el pelo. De lunes a viernes es cuando normalmente eh, deberías de ir a la peluquería, porque el fin de semana pues tienes planes o lo que fuera, pero te da el Mm. tiempo para ir nunca, ¿no? Entonces el viernes pues puedes separar ese espacio eh, y tratamos de entender muy bien cómo funciona la vida del mambero y cómo generamos ese clic con la emoción detrás de hacer su trabajo para que de cara a la propuesta de valor al cliente tengamos otro nivel de engagement, ¿no? Otro nivel de pasión por ese resultado y por esa transformación. Ahora que me hablas de los mamberos, me estaba acordando que lo que me contaron cuando nos presentaron el trabajo que hacían, también han desarrollado todo un vocabulario. Sí. A ver, cuéntame cómo nace el crear este vocabulario dentro de la empresa. Eh, hay un libro increíble que se llama Liderazgo Tribal. Ya. Creo que es Dave Logan, creo que es el autor. Quizás me equivoco con el autor. Pero esta teoría de lo que habla, y la teoría de tribus en general, es que la cultura se construye y se observa a partir de comportamientos y de lenguaje también, Ujú. ¿no? El lenguaje genera mucha identidad. Entonces, desde el gentilicio de somos mamberos, no trabajamos en mambo, hasta tratar de tener nuestras propias palabras para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando pasamos a la semana mambera, a la semana de 4 días, eh, yo no simplemente dije, oye, el viernes ya no trabajamos, sino que agarré y le hice una propuesta al equipo, ¿no? Y les dije, oye, queremos hacer esto, pero a cambio le tenemos que devolver al accionista mayor productividad. ¿Sí? O sea, tiene que hacer sentido. Claro. No puede ser simplemente, oye, ahora somos más relajados Claro. y pagamos lo mismo, ¿no? Entonces nos pusimos algunas reglas para aumentar esa productividad y que realmente sea un cambio que impulse lo que generamos en Mambo, ¿no? Y un código que se armó fue THC, THC. sí, que es el componente psicoactivo del cannabis, además, Ajá. ¿no? Era un código un poco gracioso, Ya. ¿ya? Pero el código sirve para cuando alguien se distrae en una reunión, la gente se dice, oye, THC, ¿no? Que significa, estás hueveando. Ay, qué horror. Y la gente lo usa. De hecho, lo usamos mucho más el primer año. Ahora ya se instauró. Hay una cultura de productividad en reuniones y de enfoque fuertísimo en Mambo que nació a partir de hacer ese cambio, ¿no? Claro. ¿Y por qué usamos palabras así? Porque entendemos pues que los mamberos, en su mayoría, son jóvenes, ¿no? Nosotros en nuestra propuesta de valor, que a mí me gusta llamarla consultoría empática o consultoría práctica, tratamos de combinar dos tipos de talento. El talento joven, cuestionador, irreverente, Ujú. que viene sin tantas reglas y se atreve a decirle a un gerente general, oye, esto lo estás haciendo mal.
¿no? Que es el core, digamos, de los equipos mamberos por lo que nos hemos hecho conocidos. Y se suben al camión, se van a la mina, hacen las cosas que el consultor de saco y corbata quizás no hace. Pero a eso le sumamos lo que hemos llamado Mambero Sensei. ¿Ya? Y el Sensei no es un consultor, es un ejecutivo de amplia trayectoria. Que en algún momento ha tocado mambo y se ha enamorado de esa filosofía y que comparte ese propósito con nosotros, que obviamente trabaja por una remuneración en esos proyectos, pero que sobre todo está convencido de que lo que quiere es transformar junto a estos jóvenes talentosos, ¿no? Y tenemos una red de como 30 mamberos senseis, gerentes generales, ex gerentes generales y demás, no sé, pero José Zavala, por decir uno, ¿no? Claro. Gerente general de La Calera. Él fundó la maestría de dirección comercial en el PAT, es un capo en el tema de ventas y en comercial, y en nuestros proyectos de estrategia de ventas, él es el sensei que participa en esos proyectos ayudándonos a transformar, ¿no? Y son palabritas, son nombrecitos que le vamos dando a partes de la comunidad que generan identidad, ¿no? Generan identidad y generan comunidad. Sí, precisamente. y generan, atraen al tipo de talento que queremos, que quieren estar en un lugar en donde hayan estas cosas chéveres y en donde te sientas pues como que no estás yendo tanto al trabajo, ¿no? No, inclusive las oficinas de ustedes son completamente disruptivas, porque Sí. tienen colchones, Sí. sillones. Hay un sitio para dormir, obvio. Nos hemos mudado, nos acabamos de mudar. Ya. Nos hemos achicado en oficinas, porque antes de la pandemia pues íbamos todos los días, ahora es más híbrido y tenemos gente en Ecuador y los senseis no necesariamente están en la oficina y demás. Pero por ejemplo en el pasadizo de la oficina hay un pasamanos, ¿no? Puedes ir colgando. Hay una sala, todavía no le he terminado de implementar, pero hay una sala para dormir, que hoy hay un sillón ahí para dormir, pero que eventualmente lo que quiero es ponerle un librero al frente y que jales un libro y como que se abra la puerta, como que sea la sala escondida, ¿no? Y cosas así. Y todo es en línea con lo mismo que le vendemos a nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo construyes una cultura que sostenga tu estrategia? En nuestro caso, nuestra propuesta de valor se basa en tener ese tipo de talento y ganarle ese tipo de talento a las grandes empresas, a los bancos, a las empresas de consumo masivo, etcétera. Nosotros les ganamos ese tipo de talento y se los ganamos porque construimos una cultura que los atrae y que los conecta con eso que hacemos, ¿no? ¿Y cómo encuentras ese perfil, por ejemplo? O sea, porque es un perfil determinado el que estás buscando. Sí. Entonces, ¿cómo te das cuenta que a la hora que entrevistas a un chico, es el perfil que tú estás buscando para tu empresa? Pucha, eso es un proceso de varias partes. Ya. Pero, por ejemplo, hacemos sesiones. Nuestras entrevistas no son convencionales, como te imaginarás, ¿no? Claro. No son tanto uno a uno, sino son más grupales, ponte. Los hacemos trabajar. Hay mucho de nuestro trabajo, es de trabajo en equipo, de colaboración. Uno de nuestros valores es aprende y enseña. Cómo generar una cadena de conocimiento en la compañía, ¿no? Entonces las sesiones de búsqueda de talento agrupan a un montón de chibolos, de jóvenes, y los hacemos pasar por diferentes pruebas en donde tienen que presentar, actuar, colaborar. También hacemos sesiones llamamos speed dating, ¿no? En donde los sentamos a todos y los mamberos van entrando y tienen como speed dating, ¿no? Eso que hacen los gringos, ¿no? Que tiene 5 minutos con cada uno como una cita. Sí. Y así vamos evaluando todos como comunidad al talento que queremos, ¿no? Y el filtro ya no es tanto recursos humanos contratando, sino es la comunidad mambera eligiendo a sus mamberos. Ahora, igual nos equivocamos y hay veces que simplemente alguien no puede no funcionar, pero una cultura fuerte no solo atrae al talento correcto, sino también expulsa al talento que no funciona. Cuando alguien entra y no encaja, solito se va, ¿no? Sí. Eso pasa, ¿no? Sobre todo porque la cultura es tan fuerte que se siente, ¿no? Ahora, tienes consultoría de transformación y dentro del concepto de transformación tienes cultural, digital, todo. Sí. A ver, no todo. A ver. Transformación es una palabra además que ha perdido sentido, como innovación hace unos años. Todo el mundo la usó y ahora ya no significa nada. Ahora estamos tratando de decir que mambo es cambio. Cambio empresarial. Pero no somos especialistas en todo. Tenemos 5 verticales de negocio, ¿no? Hacemos estrategia. Y en cada una de estas verticales hay un partner líder que es experto en ese tema, ¿no? En estrategia, por ejemplo, está Guillermo Solano, tiene 20 años
haciendo planeamiento estratégico, enseñando en el PAD, en la Pacífico y demás, ¿no? Y ahí hacemos, digamos, transformación estratégica, pero es planeamiento estratégico, pero que busca llegar hasta la implementación, que busca ser transformador, no simplemente quedarse en un PDF. Ya. De ahí tenemos todo el área de ventas y comercial, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, que la lidera Renzo Duarte junto a Pedro José, que lo comenté, y ahí ayudamos a las empresas a mover las tuercas correctas para poder vender más, Ujú. ¿no? De ahí está el mundo de marcas, de experiencia de clientes, ¿no? Ese lo lidero yo, ¿no? Desde, oye, pensar en cómo se ve tu tienda y cómo te relacionas mejor con tus clientes, hasta cómo comunicas de una manera que te haga resaltar, ¿no? Empática. Ajá. Ujú. Está el mundo de cultura, talento y liderazgo, mirando más hacia adentro de las compañías. Eso lo lidera Mauricio de la Rosa, que tiene 10 años haciendo eso con nosotros, que es más cómo construyes los comportamientos en una organización, desde el liderazgo, pero en todo el equipo también, para sostener esa estrategia. Y ahí está el mundo digital, en donde está mi socio fundador también, Daniel Vidaurre, y trabajamos con partners en la ejecución, ¿no? Nosotros no tenemos desarrolladores, somos más los consultores que diseñan los procesos de transformación digital, pero tenemos un partner que se llama Digitalia, que es una fábrica de software construida por ex-mamberos, Ya. y otra que se llama Landsark, que es una especialista en inteligencia artificial, también construida por ex-mamberos, ¿no? Y hemos armado un ecosistema de empresas mamberas, Ya. Qué paja. con quienes ejecutamos muchos de nuestros proyectos, porque lo nuestro siempre está en la transformación, no en el diseño o en la planificación únicamente. Ya. Entonces, incluso si es que hay un proyecto en el que nos metemos en algo que podemos, pues, desde el punto de vista consultor, diseñar una estrategia o lo que fuera, queremos llegar hasta la transformación y trabajamos con partners para hacerlo, partners más especialistas. A la ejecución, o sea, concretamente, no es, como me dices, no es entregarte el PDF y ya. A nosotros nos apasiona la transformación, ¿no? La primera parte es linda, pero si el PDF está espectacular, no garantiza nada, ¿no? De hecho, yo lo he visto 1000 veces, ¿no? Las consultoras las mejores consultoras, las más grandes del mundo, muchas veces hacen unos trabajos alucinantes, pero las empresas que los reciben no terminan con el problema encima de, pucha, ¿y qué hago con este documento? No tengo la misma capacidad que el consultor que me lo está ofreciendo para ejecutar. De ¿no? acuerdo. Y a nosotros lo que nos apasiona es la transformación. Nosotros somos especialistas en transformación. Eso es lo que le gusta a los mamberos, ¿no? Ir a la cancha y ver que esos cambios están sucediendo. Ya. Entonces, en todo proyecto tratamos de llegar hasta eso, ¿no? Qué bacán. Ahora, tú tienes otra pasión, que es el fútbol y sobre todo la U. Sí, Además, tienes un podcast. sí. Cuéntame cómo... Tengo 2 podcasts. Dos, a ver, cuéntame. A ver, bueno, yo soy muy hincha de la U. Conoces a mi tío Charles Samanés. Sí, claro. Un abrazo. Que es un enfermo de la U. Mi familia, todos son los Samanés, muy hinchas de la U. Y yo siempre he tenido, desde chiquito, bueno, Charles me llevó al estadio de los 9 años y yo siempre digo que me jodió la vida porque ahora estoy obsesionado con el tema. Y en el 2022, unos amigos míos hicieron este podcast, se llama Y Uno Feliz. Ya. Era un podcast que salía solo en Spotify y eran ellos dos, Mateo Arrioleca, el comediante, y Jonathan Strauss, conversando de la U. Y yo los escuchaba, me parecía espectacular, me parecía que tenían un productazo, y los invité un día a mi casa y les dije, oye, yo les hago un planeamiento estratégico gratis, porque creo que están perdiendo plata acá, que no están viendo el valor de lo que han construido, ¿no? Hicimos un plan y una vez que salió el plan, había una necesidad de financiamiento para hacerlo y yo les dije, oye, yo pongo el capital para arrancar y pongo mi casa. Y el podcast nació en YouTube, nació en mi casa. Yeah. Durante el primer año y medio sucedía en mi salita Star. Y de hecho yo en teoría era el empresario detrás del podcast, pero al mes Mateo se fue de despedida de soltero, y necesitábamos un suplente y entré y funcionó y me quedé, ¿no? Y yo nunca pensé que iba a ser podcaster, pero ahora ese es el podcast más visto del mundo universitario de deportes. Claro. Y han pasado los jugadores, han pasado el entrenador, el director deportivo, los gerentes y demás, hasta el que hoy es presidente de la U, la semana antes de que lo elijan estuvo en mi podcast contando un poco sus planes de gobierno y demás, ¿no? Qué bacán. No, y es increíble porque a mí o sea, yo entregaba a la U, yo lo haría gratis, ¿no?
me da una capacidad de estar mucho más conectado y metido en el mundo de la U, lo cual es increíble. Y además los auspiciadores me llevan pues ahora a veces a ver a la U a Argentina o a ver a la U a Andahuaylas, a Tarma ahorita a dar la vuelta, ¿no? Qué bacán. Y encima fue tricampeón la U en todo este proceso, o sea que alucinante, ¿no? Claro, claro. Bueno, Nicolás, te agradezco por haber venido. Me encanta lo que hacen, de verdad, siempre he admirado el trabajo que hacen. Y nada, te deseo más éxitos. Muchas gracias. Y a seguir transformando empresas. Así es, así es. Gracias. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Este programa llega gracias a Gloria y Alicorp.